sea limpiando el lugar donde usted se encuentre, de cada uno de los que estamos hoy reunidos aquí, y que esa palabra sea viva y eficaz, y más importante que espada de dos filos, que entre y penetre en nuestra mente, nuestro corazón, el alma, el espíritu, los tuétanos, los huesos, como dice la palabra. Y en el nombre de Jesús nos preparamos para recibirla. Gracias, Rochi, y un saludo muy cordial a todos ustedes. Ustedes saben que la parte más importante de esta reunión, no obstante, es la oración. Fue el motivo principal por reunir a este grupo. Cuando presentamos al Señor varios enfermos y estuvimos orando fervientemente por ellos. Algunos de ellos se nos fueron, fue la voluntad del Señor que fuera así. Pero desde entonces, miren cómo ha crecido esa lista. También estuvimos y estamos orando por 3 sacerdotes que fueron añadidos a esta lista. Y seguimos pidiendo la bendición del Señor sobre ellos, porque sabemos que cada uno de ellos representa una congregación, un grupo de personas que depende de ayuda espiritual de ellos. Así que rogamos al Señor por su sanidad, la intervención en sus cuerpos, y que sean devueltos a la plena salud y a su ministerio. Y que mientras tanto los miembros de esas congregaciones también puedan estar unidos en fe y en oración por ellos. Esta mañana seguimos con nuestras meditaciones sobre las bienaventuranzas. Y aunque ya hemos enfatizado la primera bienaventuranza, quisiera repasar un poquito más sobre esa primera bienaventuranza que dice: bienaventurados los pobres en espíritu, recordando que lo que el Señor había hecho al comenzar todo ese discurso, toda esa intervención, nos dice que el Señor subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Debemos recordar que esta expresión, abrir su boca, representa todo lo que existe en el Antiguo Testamento respecto a la boca de Dios. De la boca, de los labios de Dios sale su palabra, la palabra creadora, la palabra que de la nada hace todo, la palabra que no necesita de materia preexistente para hacer todo el universo. Eso es increíble. Y quien está enseñando estas cosas es Él mismo, la palabra de Dios, el verbo de Dios. Así que cuando Él abre su boca y enseña, es el Dios todopoderoso creador que al abrir su boca está creando en sus oyentes, está creando fe, está creando salvación, está haciendo su voluntad en la vida de sus oyentes, y por eso él dice Macarios, porque sus oyentes eran considerados los más despreciados de la tierra, pero cuando la palabra de Dios, que es Jesús, dice Macarios, son en verdad bendecidos, bienaventurados ante Dios. Así que no podemos pasar a la carrera por algunas de estas frases y como si las entendiéramos rápidamente,
sino que hay que ver el fondo, lo que hay detrás. Y detrás de esas palabras que Jesús abrió su boca, estaba todo el poder creativo de Dios. Así que cuando Él dice bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados todos aquellos que como el publicano se despojan de todo lo que tienen y vienen ante Dios sin nada que ofrecer, sino su necesidad como pecadores, en necesidad de perdón. Él entonces con su palabra creativa dice, de ellos es el reino de los cielos. Y fíjense que el verbo ser o estar aquí está en el presente. De ellos es, ese es el presente indicativo, el presente que indica dónde es que ellos están ahora ante Dios. La mayoría de las otras bienaventuranzas señalan hacia el futuro, como veremos ahora en la segunda bienaventuranza. Pero esta coloca a todas las bienaventuranzas, las arropa como si fuera en el tiempo presente, aunque algunas de ellas se cumplirán en el tiempo futuro. Pero la palabra de Dios, la palabra de Cristo mismo, la palabra creadora, coloca todas esas bienaventuranzas en el tiempo presente. Es una bendición, como dijimos al principio, una bendición escandalosa que toma lo que no es y lo convierte en algo que no debiera ser, pero ante Dios es así por medio de su palabra creadora. Así que aquí hay una gran lección para nosotros. Por su palabra creadora, Dios toma todo lo que no es en nosotros y lo declara como si fuera así ahora mismo en el tiempo presente ante su presencia. Por eso dice, es el reino de los cielos. Alabado sea el Señor. Así que es para aquellos pobres en espíritu, que se presentan como el rey David, después de su horrible pecado, se presentan compungidos de corazón diciendo, yo me metí en estas por mi soberbia, pero ahora, Señor, tú me has quebrantado y aquí estoy diciendo, límpiame más y más de mi pecado, purifícame con hisopo, lávame y seré limpio. Así que esta primera bienaventuranza es el contexto para todas las otras bienaventuranzas. Todas las otras bienaventuranzas tienen algo de esa pobreza de espíritu. Por lo que vemos en la segunda bienaventuranza, que es así, porque el Señor dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Esta palabra llorar que encontramos aquí es la palabra del lamento, con lágrimas. Es ese lloro que uno escucha y le llama la atención y uno dice, ¿por qué está llorando? Porque no son sencillamente sollozos, sino es ese llanto a todo pulmón que repite algo. Por lo general lo escuchamos nosotros cuando un ser querido pierde a alguien en su familia. Y entonces comienza a decir, ay, si yo lo hubiera cuidado más, y entonces ahí viene el llanto. Oh, si tan solo yo hubiera estado allí cuando él se murió, y entonces viene el llanto otra vez, y es un clamor que sale a todo pulmón. Este es el llorar, y nuevamente está relacionado con pobreza de espíritu. También se refiere, por la misma razón, al lloro y al lamento que viene con el arrepentimiento
de nuestros pecados, por lo que somos ante Dios. Así que está muy relacionado a la pobreza de espíritu. También quiero mencionar el lloro del luto cuando perdemos a un ser querido. Lo más común es que ahora con las redes sociales nosotros escribimos mi sentido pésame, cuánto lo lamento, estamos con ustedes en este dolor y cosas así. Pero yo recuerdo cuando se murió mi papá. Yo era todavía muchacho, tenía 20, 21 años cuando murió mi padre. Y era algo que nosotros sabíamos iba a suceder. Él estaba muy enfermo con cáncer. Y llega ese momento en que le dan el aviso a uno. Yo estaba en la universidad, estaba por tomar unos exámenes finales y el profesor vino y me dijo, me llamaron a la oficina para decirte que tu padre ha fallecido. Yo vivía como a 3 horas de mi casa y el profesor me dijo, tú has hecho bien este semestre, te voy a eximir del examen, ve a tu casa y ayuda a tu madre, haz el duelo por tu padre. Y enseguida tomé el carro, me fui a mi casa, 3 horas muy largas pensando yo en mi papá. Y llegué a mi casa, ¿no? Y ahí estaban mis hermanos, mi hermanita y mi mamá. Era una situación desconsolada. Y realmente uno no tiene fuerzas para mucho. Se le va la cabeza. Y entonces comienza a suceder algo muy bonito. Comenzó a sonar el timbre de la casa, abríamos y allí había un hermano o una hermana de la iglesia con un plato de comida. Esto es para que tengan algo de comer. Y después a las 2 o 3 horas, otro hermano también se presentaba con pan. Y después otro hermano con un plato de fruta. Y así como por 10 días no faltó el pan en nuestra casa o la comida. Mi mamá no tuvo que preparar comida, siempre hubo comida allí. Y eso fue un gran consuelo, esa fue una de las mayores muestras de sentido pésame. Por ahí nos llegó en el correo en una carta sin nombre un par de billeticos también para ayudar con los gastos fúnebres. Así que esa es una de las maneras más tangibles de ayudar cuando alguien sufre una pérdida. Es no solo decirlo con palabras, sino mostrarlo tangiblemente. Cuando alguien está de luto, cuando alguien está llorando, le ayuda a uno a encontrar la cabeza otra vez, a decir, sigo viviendo en este mundo, necesito comer y la comida está tan rica. Y gracias a Dios por este dinerito que va a ayudar con esto, con lo otro, porque ustedes que han pasado por una situación así saben los gastos inesperados cuando hay una pérdida en la familia. Así que hablando de una manera muy práctica, los que lloran son bienaventurados por nuestra generosidad, por nuestro sentido pésame
en acción. Nuestro sentido de duelo con ellos mostrado con un sancochito, mostrado de alguna manera tangible para los que están en dolor. Y esto es así porque aquí el Señor Jesús, antes que nosotros vayamos a una mayor aplicación espiritual, porque sí las hay, dice aquí, ellos recibirán consolación. A mí me sorprendió mucho el significado de esta palabra consolación en el idioma griego, porque lo vuelvo a repetir, todas estas palabras fueron escritas por Mateo, una persona real, uno de los discípulos de Jesús, un hombre que se dedicó a la extorsión hasta que lo llamó Jesús. La palabra consolación tiene como raíz, y aguántense ustedes en sus asientos, el significado de la raíz. Tiene como raíz la palabra paracletos. La palabra paracletos es la palabra que Jesús usó para el Espíritu Santo, que cuando viniera el Espíritu Santo, Él sería el paracletos, aquel que daría consuelo, aquel que representaría su presencia en nuestro corazón. También tiene el significado aquel que les da ayuda legal, aquel que es su representante legal ante el Padre, y tiene todos estos significados. Así que bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán paracletos. Así que volviendo a nuestra primera aplicación, el paracletos es aquella hermana que sonó el timbre con el primer plato de comida. Los hermanos allá en la iglesia se pusieron de acuerdo. Nosotros no teníamos ni la menor idea. Pero ellos se habían hecho toda una lista de los hermanos que iban a estar seguros que en nuestra casa no faltara comida durante esos días. Y cada vez que sonaba el timbre, llegaba a la puerta un paracletos, es decir, llegaba a la puerta el Espíritu Santo enviado por el Señor, representado en una de esas muy queridas personas, hermanos de la iglesia. Ellos traían consolación. Así que es como algo para poner allí en nuestro organizador, en la memoria, y poder tener esa fichita allí a la cual podamos acudir en el futuro. Ojalá no sea muy frecuente, pero para que nosotros sepamos cómo podemos brindar nosotros mismos ese consuelo de paracletos, de alguien que está al lado de, alguien que los abraza tangiblemente al lado de. Y claro, con la persona que visita ya trae otro sentimiento, lo saca uno del dolor. Ay, hermana, ¿cómo está? Qué gusto verla. Díganos, ¿cómo está su familia? Lo saca uno de uno mismo y lo vuelca a otra persona. Pero bien, suficiente de esta primera aplicación de la bienaventuranza a los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y seguramente allí entre esa multitud a la cual el Señor Jesús presentaba estas bienaventuranzas, las exponía, las hablaba con su boca.
había muchas personas o que estaban en duelo o que lloraban por el dolor, por alguna enfermedad o por alguna situación en sus vidas. La pérdida de una relación personal también trae mucho dolor, una traición. Es algo increíble cómo el corazón se quebranta, hasta el llanto, el lamento. Pero la Escritura nos dice que hay un paso muy corto del llanto a la alegría. Creo que ustedes lo han visto. A veces una persona está llorando y entra alguien y con su propio espíritu o con alguna cosa muy pequeña que dice, la otra persona sonríe o hasta se ríe. La misma Escritura nos dice en el Salmo, en varios lugares, en el Salmo 30, nos dice, oh Señor Dios mío, versículo 2, a ti pedí auxilio y me sanaste. Oh Señor, has sacado mi alma del Seol, el lugar de los muertos. Me has guardado con vida para que no descienda al sepulcro. Y francamente así me siento yo después del COVID. Dice el salmista, canten alabanzas al Señor ustedes sus santos y alaben su santo nombre, porque su ira es solo por un momento, pero su favor es por toda una vida. El llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá el grito de alegría. Así que ustedes se dan cuenta cómo hay un paso muy corto entre el llanto y la alegría, el consuelo. Este salmo también dice lo mismo aquí al terminar el salmo. Escucha, oh Señor, y ten piedad de mí. Oh Señor, sé tú mi ayuda. Tú has cambiado mi lamento en danza. Creo que hemos escuchado esa frase antes, tal vez en alguna alabanza. Tú has cambiado mi lamento en danza. Has desatado mi ropa de luto y me has ceñido de alegría. Y fíjense que de la ropa de luto en aquel entonces era como si fuera un saco con mucha pelusa molestosa. Creo que se llamaba algo como silicio. Entonces él dice, el Señor me ha quitado la ropa de luto, esa ropa molestosa, y me has ceñido de alegría, me has puesto ropas con flores, con colores, para que te cante alabanzas, para que mi alma de lo profundo de mi ser, en vez de ahora estar en sollozos, te cante alabanza y mi alma no esté callada. Oh Señor Dios mío, te daré gracias por siempre. Así que tú has cambiado mi lamento en danza. Y aquí volvemos otra vez al publicano en el templo, que golpeaba su pecho diciendo, sé propicio a mí, pecador. Señor, yo quiero que tú seas mi lugar donde se perdona mi pecado. Y cuando este señor regresa a su casa, el Espíritu Santo le dice a su corazón lo que Cristo dijo.
has sido justificado ante Dios. Has sido declarado justo por la palabra que no puede mentir. Nosotros podemos ver cómo poco a poco se va abriendo la sonrisa en este pecador. Dice, ¿cómo yo he sido justificado, he sido perdonado por Dios, que Dios escuchó mi oración? No lo puedo creer. Y enseguida surge esa alegría, ese gozo en su corazón. Mis pecados han sido perdonados. He sido justificado. Señor, ¿cuándo te puedo servir? ¿De qué manera te puedo servir? Aquí estoy. Me tienes, me conquistaste. Mi vida ahora, por más imperfecciones que tenga, va a ser tuya, Señor. Tú has cambiado mi lamento en danza. Has desatado mi ropa de luto y me has ceñido de alegría, para que mi alma te cante alabanzas y no esté callada. Oh Señor Dios mío, te daré gracias por siempre, que será el canto de los redimidos. Ese canto de Apocalipsis 5, donde se encuentra allí esa multitud alabando al Señor, diciendo al Cordero gloria, porque Él nos ha redimido del pecado. Así que ese cambio súbito muchas veces del llanto a la alegría, a la danza, es cuando nos damos cuenta de que el Señor nos ha bendecido, nos ha dado Macarios. Aún en nuestra pobreza de espíritu, y nos ha dicho, tus pecados te son perdonados, eres justificado por mi vida, nada te falta hoy. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor Jesús. Y esa también es la promesa del Señor en Apocalipsis capítulo 21, cuando el revelador ve un cielo nuevo y una tierra nueva. Quiere decir que ahora todo lo que sucede acá en esta nueva creación es diferente a lo que existía antes. Y dice, el tabernáculo o la morada, el santuario de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Así que esta bienaventuranza, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ellos recibirán el Paracletos. Ellos recibirán en su plenitud la bendición de Macarios. Y aquí en el versículo 4 vemos nosotros lo que es Macarios, lo que es ese estado de estar plenamente bendecidos por Dios. El estado de estar en el reino de los cielos, y por la fe nosotros a cada momento en esta vida podemos vivir en esos nuevos cielos y esa nueva tierra, donde a cada momento experimentaremos
el Macarios de Dios. Ahora, yo también me pregunté, ¿qué otro ejemplo vivo hay de una persona que pasó también de llanto a alegría? Y es una historia que ustedes conocen muy bien, es la historia de cuando María fue al sepulcro del Señor. Y dice que María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y nuevamente esa palabra llorando allí, yo la busqué en el idioma griego. Esa palabra llorando allí no es sencillamente sollozos y que corren las lágrimas por las mejillas. María estaba llorando a voz en cuello fuera del sepulcro con gritos. ¿Dónde pusieron al Señor? Ay, 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 se lo llevaron. Y ese lamento y el grito y las lágrimas y el grito a pulmón. Yo lo quería ver, aunque fuera muerto, yo lo quería ver. Y otra vez ese llanto terrible. Y dice que mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Claro, es lo que una persona trata de ver, es hacer paz con la realidad, pero no se puede, porque ella buscaba dentro del sepulcro ver el cuerpo de Jesús. Y con eso tal vez iba a recibir algún consuelo. Así que ella entraba y salía del sepulcro, y cada vez que salía del sepulcro, el llanto y los gritos eran peores. Y cuando entra al sepulcro, dice la palabra que vio a 2 ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Y ella les dijo lo que había estado llorando, lo que había estado clamando: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Eso era lo que ella estaba llorando. Se han llevado a mi Señor, no sé dónde lo pusieron, yo no sé quién se lo llevó. Ay, 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 ay. Eso es lo que ella le dijo a estos 2 ángeles, todavía entre llantos y sollozos. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo nuevamente entre lágrimas y llantos: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevo. Y Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Qué manera de consolar a María, porque ahora le dice: María, tenemos ahora el mismo Padre y es el mismo Dios. La palabra creadora que no puede mentir le dice: María, tú eres mi hija y mi hermana. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Así que Él cambió su lamento en llanto con su presencia,
con su palabra cuando le dice su nombre propio y le dice María. Y esa es la palabra que el Señor nos dice en nuestro llanto, en nuestros momentos tristes, en esos momentos que nos pasan cosas en esta vida que no entendemos. Tengamos quietud en nuestra alma para escuchar cómo Él te llama por nombre propio y pronuncia tu nombre. Lenis, Rosarit, Rochi, Nancy, Alex, Mercedes, cada uno de los que estamos reunidos aquí en nuestro momento de lamento, Él nos llama por nuestro propio nombre, de tal modo que nosotros sabemos que Él es y que se presenta como Cristo resucitado, el que se levantó de los muertos a nuestro favor, aquel que dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá eternamente. Así que de esa manera, con su presencia, por medio del Paracletos, fundamentado en estas palabras de la Escritura, Él nos llama por nombre y nos da consuelo. Así que bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. La bienaventuranza en San Lucas es un poquito diferente y viene un poquito después, porque la bienaventuranza en San Lucas es: bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Y sí, uno sabe que ha sido consolado cuando uno, después de un llanto, comienza a reír. Y a veces eso viene de un momento a otro. La noticia es tan buena después del lamento que uno comienza a reírse hasta de su propio dolor. Y eso es también lo que significa bienaventurados los pobres en espíritu. Porque uno se recuerda de esos momentos en que uno no podía vivir con uno mismo por el dolor que uno sentía en el corazón, por lo que le agobiaba el alma. Cosas que tal vez uno había hecho que no las entendía, pero sabía que había lastimado a otras personas y aún lastimado a uno mismo, como el publicano en el templo, y viene Jesús y le dice: tus pecados, que son muchos, sí, todos han sido perdonados. Has quedado justificado ante Dios. Y uno dice: Señor, discúlpame que me ría, pero no lo puedo creer. Esas son demasiadas buenas nuevas. Tú me dices que todo eso es mío por confiar en ti como mi Salvador, como mi justicia. Sí, toda mi plenitud es tuya. ¿Y por qué, Señor, si yo no lo merezco? Y el Señor nos dice: precisamente porque no lo mereces es que yo te lo doy. Yo solamente doy mi plenitud a los que no la merecen. Y allí se convierte nuestro lamento en danza. Así que esta mañana, bienaventurados, la plenitud de la bendición de Dios
se derrama sobre todos los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ellos recibirán esa palabra que les dice a sus corazones: eres mío y jamás te soltaré. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Es la palabra del Señor para mí, para ti, esta mañana, el 14 de mayo del 2021, para nuestro consuelo, para que se convierta nuestro lamento en danza y en risa. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Si nos restan algunos minutos, podemos usarlos para la oración.